Ok, entonces estamos grabando. Y esta tutoría se va a enfocar en gran parte en lo que es relaciones y inducción, ¿ok? Viéndole un poco el enfoque que le está dando el coordinador ahora, que más un enfoque de abstracción interpretativo eh, por sobre práctico, ¿ok? Más o menos lo que se logra entender un poco con las guías que está haciendo, ¿cierto? Con el material que está subiendo. Por lo tanto, la idea acá es un poco que se entienda el concepto detrás de cada materia antes de entrar a los ejercicios. Bueno, antes de comenzar, recordarles también que ustedes cuentan con los siguientes puntos de apoyo de la universidad. Está la dirección de equidad de género, en caso que usted tenga cualquier problema de esa índole. La Facultad de Ingeniería, que les puede ayudar bastante con los temas administrativos. La vicerrectoría, ¿cierto? Ahí ustedes pueden encontrar cualquier tipo de ayuda, ya sea psicológica, de salud, etcétera, o ayuda económica, ahí ustedes se pueden dirigir. Y finalmente nosotros, como Departamento de Obras Civiles, que les podemos ayudar también tanto en cosas académicas como administración propia del departamento de la universidad. O si ustedes directamente no saben a quién concurrir, nos pueden hablar nosotros, ¿ok? Estamos nosotros, los tutores, Nayaret y yo. Está la profesora Cristina, ¿cierto? Y está Alejandra, ¿ok? Cualquiera de esos medios de comunicación ustedes pueden hablarnos, ¿ok? El correo tanto que le llegó acceso, está el Instagram de Obras Te Acompaña, tienen mi correo acá al comienzo, por si ustedes tienen alguna duda puntual y quieren resolverla, aquí está mi correo, para que la anoten. Y, y bueno, esos son los medios de comunicación formales que nosotros tenemos, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces partamos con un breve resumen de lo que es relación, ¿ok? Y decimos que una relación son entre dos conjuntos, ¿ya? Son cuando dos elementos entre ellos operan de una cierta manera, cumplen un predicado que se le llama, ¿ok? Por lo tanto, el más fácil de todo es la igualdad. Decimos que un conjunto, por ejemplo, un elemento A perteneciente a A y un elemento B perteneciente a B, se relacionan tal que A, RB, ¿ok? A través de la relación A es igual a B. Es una relación, ¿cierto? Tomo dos elementos, o sea, tomo un elemento de cada conjunto y lo relaciono a través de operaciones matemáticas. ¿Okay? Suma, resta, etc. Disculpa, se ve re poco así el El escrito, color porque como está sobre el fondo naranja y el lápiz rojo se ve súper poco. lo cambiamos. ¿Ok? Entonces, voy a montar de hecho que también. 0.75. A ver, ahí cómo se ve. ¿Se ve mejor ahí o no? Sí, ahí está Sí, mejor. ahí sí, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Ya, eso me imagino que ustedes lo saben, ¿cierto? Ya se peinan con esta información, se manejan al revés y al derecho. Entonces, tenemos también que cada relación se puede agrupar en tres distintas maneras. Decimos que una relación es refleja si para un mismo elemento este predicado, estas operaciones se cumplen. ¿Ok? Decimos que es simétrica si yo tomo un elemento X y un elemento Y del conjunto, los opero ya en un sentido y yo al conmutarlos, la relación se mantiene, ¿ok? Puede tener distintos valores, pero la relación entre ellos se sigue manteniendo, ¿ok? Por ejemplo, X dividido Y va a ser igual a un P, por ejemplo, elevado a alfa, ¿ok? Con Y, o mejor dicho, para el conjunto XY pertenecientes a los reales, ¿sí? Pertenecientes a los reales, menos el 0. Entonces, en este caso, y un alfa, ¿cierto?
perteneciente también a los reales. ¿Okay? Entonces, en este caso, la relación X relacionada con Y va a estar dada por esa definición, ¿ya? Una división X y Y sobre igual a un P cualquiera, elevado a un alfa, ¿cierto? Un alfa, existe este alfa. La inversa de ellos va a ser, por ejemplo, Y sobre X va a ser igual a P menos alfa. Acá, claro, ustedes me pueden decir, pero los alfas son distintos. Pero en la relación, la forma de estos elementos son idénticas, son congruentes, son similares. Por lo tanto, esta relación sí es simétrica. ¿Ya? Importante que se cumpla la regla establecida, ¿ya? Indiferente el valor que se está tomando. Es una cosa bastante importante, puede sonar obvia, pero que a veces lleva a la confusión, sobre todo cuando está hablando de álgebra modular. A veces hay confusión de este famoso K que se le coloca, que uno piensa que el K es constante para todos, y no, no es así. Es justamente esto que estoy explicando yo acá. Y finalmente tenemos la propiedad transitiva, ¿cierto? Que si yo tomo tres elementos pertenecientes al conjunto A, opero dos de ellos, en este caso X e Y, también opero, esto es un Z, perdón, este es un Z, opero Y en Z, entonces yo tengo que X se puede operar entonces con Z, ¿ok? La transitividad de un elemento. Entonces yo tengo acá mis elementos de X, opero con Y a su vez opera con Z, ¿cierto? X, Y y Z. Por lo tanto, es lo mismo que decir que X opera con Z. ¿Okay? Existe esa relación de equivalencia. Entonces, si estos tres tipos de relaciones se cumplen, decimos que existe la relación de equivalencia. ¿Cierto? Eso ustedes lo manejan. Y finalmente, el concepto de clase de equivalencia, que acá me he dado cuenta que existen algunas dudas acerca de este concepto, es si yo tengo un elemento X, ya, perteneciente a, y si este elemento X opera con un elemento A que pertenece al conjunto A mayúscula, entonces A, mejor dicho X, pertenece a la relación de equivalencia de A. Es decir, son homólogos. No sé si les queda claro la relación de equivalencia. Por ejemplo, todas las personas que tienen 26 años o 18 años, como imagino que es su gran mayoría de casos, son equivalentes entre sí. Yo puedo tomar una persona X que tiene 18 años y estudiar su comportamiento. Y con ese comportamiento, yo puedo entender aproximadamente cómo se comporta toda la gente que tiene 18 años. ¿Ya? Eso es una relación de equivalencia, se puede decir. O por ejemplo, de un peso determinado, que su ROT termine con un dígito verificado determinado. Todo eso es una clase de equivalencia, ¿ok? Entonces, el conjunto mayor, o mejor así, en el caso, por ejemplo, de la edad, vamos a definir entonces que todas las personas del mundo, vamos a ponerle como P, el conjunto, ¿ok? De las personas del mundo, personas del mundo, entonces yo voy a definir la relación, por ejemplo, A relacionado con B, tal que esta sea la edad. ¿Okay? Puedo decir algo. Entonces, toda la gente que tenga 26 años o 0 años, 0 años, relacionada con la persona B, o mejor dicho al revés, perdón, vamos a tomar una persona X que pertenezca a P y la vamos a relacionar entonces X relacionada con 0 y esta va a ser la edad 0. Vamos a tomar que X relacionado con 1 y esta va a ser, ¿cierto?, la edad 1. Y así sucesivamente. Entonces, yo de acá puedo agrupar entonces el conjunto P como todas las clases de equivalencia que existen con respecto a la edad.
¿Ya? ¿Cuánto lleva la persona más que lleva más edad? Pongámosle 120 años. Entonces, todas estas son mis clases de equivalencia. ¿Se entiende? ¿Y cómo yo demuestro una clase de equivalencia? A través de la relación. Si el elemento X opera, ¿ya?, dentro de la clase equivalencia A, entonces ese elemento X pertenece a A. Por ejemplo, si yo aquí estoy trabajando con una clase de equivalencia de 50 años, ¿ya?, mi elemento A es 50 y yo opero con una persona que tiene 18 años, no entra. Por lo tanto, esta relación R es falsa. Entonces no existe esa clase de equivalencia. ¿Se entiende? Entonces, yo voy armando mis conjuntos a partir de cada uno de estos valores, o mejor dicho, voy armando mi clase de equivalencia, mis elementos pertenecientes a la clase de equivalencia, viendo en qué elemento está X con respecto a todos los conjuntos, o a todas las clases de equivalencia. ¿Ok? Ya yo voy armando entonces mi conjunto P. Creo que en clase usted vio un ejemplo bastante, por ejemplo, del Z, ¿cierto? Del Z, por ejemplo, 7 o del ZP, donde definía algo muy similar a esto, pero con los módulos, ¿cierto? Acá tenían el módulo 7, el 1, etc., hasta el P-1. Entonces, yo puedo generar mi conjunto Z a través de todos estos módulos existentes. La grabación va a quedar subida a UbiVirtual, ¿ok? Después se les va a enviar un link de acceso a un curso especial que tenemos como Cachorro Fin, como este programa, y ahí van a encontrar todo el material. Entonces, eso sería un poco lo que es relación de equivalencia. Yo diría que un conjunto o un elemento es congruente a otro, o tiene una clase de equivalencia a otro, si cumple la relación establecida, ¿ok? Y finalmente, lo que queremos ver también acá, y que entra dentro de su prueba, ¿cierto?, de la clase 14 a la 21, es principio de inducción. Que ese más o menos ustedes lo manejan bien, ¿cierto? Que me imagino que algunos lo ven en su colegio. Que el principio de inducción es sencillo, tenemos un conjunto inductivo acá, esto es un poquito matemático, pero para dejarlo claro, un conjunto inductivo es un conjunto donde el principio de inducción se cumple. Es bastante sencillo. Por lo tanto, si yo tengo un elemento, un primer elemento que pertenece al conjunto inductivo, y yo supongo que un elemento K pertenece al conjunto inductivo, entonces el elemento K más 1 pertenece a este conjunto inductivo, ¿ya? Es como darle la formalidad detrás de esto que nosotros hacemos del primer elemento, ¿cierto? Se cumple la proposición P, entonces decimos que la hipótesis inductiva de N que se cumple, por lo tanto hay que demostrar P más, el P de N más 1, ¿cierto? Que es lo que está acá. Entonces, si tengo una proposición dada, ¿ok?, para los números naturales, acá me falta decir que N pertenece a los naturales, entonces, dada esta proposición, ¿ok?, hay que evaluar la proposición P. Entonces, tomamos el primer elemento que nosotros nos están dando y lo verificamos si se cumple o no. ¿Okay? Si se cumple, entonces decimos que la proposición de n sub 0 es verdadera. ¿Okay? Luego, nuestra hipótesis inicial va a ser que se cumple para un n cualquiera. ¿Okay? Y finalmente hay que demostrar que la proposición para n más 1 es verdadera. ¿Okay? Para todo n perteneciente a los naturales. Y finalmente se concluye que la proposición en n es verdadera. Eso ustedes lo saben, ¿cierto? Bien, me gusta su estudio. Entonces veamos unos problemitas, ¿ok? Entonces, el primer problema va a ser sea R la relación en Z2 igual a Z por Z, ¿ok? De los números enteros. Definida por, tomo un par ordenado A, B, lo relaciono con otro par ordenado y tengo la equivalencia que A más B es congruente módulo. ¿Han visto esa notación antes, cierto? Congruente módulo. Se me está tardando un poco esto. Módulo 2, ¿ok? Entonces, eso es congruente módulo 2. No sé si alguien sabe lo que es eso. Creo que ustedes pueden utilizar abajito, hay una opción que dice sí, no.
El congruente módulo, vamos a hacer aquí una pequeña definición, es el residuo que se genera al dividir este número por el módulo que aquí aparece. Por ejemplo, el 6 es congruente o es módulo menos 1 en módulo 7. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo divido 7 entre 6, me da un residuo de menos 1. ¿Ok? O por ejemplo, el 8 es módulo 1 o congruente 1 en módulo 7. Eso quiere decir que si yo divido 7 entre 8, el residuo es 1. ¿Sí o no? Porque 7 por 1 más 1 es 8. Entonces, ese 1 es el que está acá. Otro ejemplo, 15 es congruente a 1 módulo 7. O sea, 7 por 2 más 1 es igual a 15. El residuo es 1. ¿Ok? Entonces, fijémonos acá también que acá se genera esa famosa clase de equivalencia, ya que tanto 8 como 15 son equivalentes a 1 en módulo 7. ¿Se entiende? Por eso es que nosotros, o ustedes vieron, que para el módulo 7 ustedes tenían un montón de conjuntos disyuntivos. ¿Ya? No sé si alguien sabe lo que es un conjunto disyuntivo. ¿No? ¿Cuántos saben acá lo que es un conjunto disyuntivo? No, uno, dos no, tres no. Uf. Los conjuntos disyuntivos son todos los conjuntos que no poseen elementos en común. ¿Ok? Por ejemplo, el conjunto 1, 2 y el conjunto 3, 4 son conjuntos disyuntivos, ¿ya? Ya que la intersección entre ellos es nula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este tema de la edad que estábamos viendo, acá, por ejemplo, esta era la edad, ¿se acuerdan? Acá cada uno de estos elementos son conjuntos disyuntivos, ¿ok? Pues, perdón, conjuntos disjuntos, perdón, conjuntos disjuntos. Son conjuntos disjuntos, ¿ok? Porque todos estos elementos yo los puedo unir, ¿ok? Eh, Creo que también se les llama disyuntivos, ¿ah? Disyuntivos. Pero creo que ustedes lo ven como disjuntos. Porque yo todos estos elementos los puedo unir, pero no hay ningún elemento entre ellos que sea común, ¿ok? Es como cuando, no, eso ustedes no lo han visto, cuando son linealmente independientes. Pero es justamente eso, que no existen elementos en común. ¿Ya? Entonces volvamos un poco acá a la clase. Entonces, para yo no trabajar con este módulo 2, voy a reescribir esto como A más B. Si este elemento, o veamos acá, si yo tengo acá que se me genera, mira, hasta la que la división entre, que la división de 8 entre 7 me da un resto 1, yo esto ¿cómo lo podría escribir? Yo podría escribir esto como 8 menos 1 es igual a 7 por k, ¿sí o no? Con k es igual a 2, o acá igual, ¿cierto? Yo podría escribir como 15 menos 1 es igual a 7k, ¿sí o no? Con k, perdón, acá k igual a 1 y acá un k es igual a 2. Por lo tanto, esta expresión yo la voy a escribir de la misma manera que acá abajo. Voy a escribir que a más b menos el residuo c más 3d es igual a un 2 por un k. Entonces, esta relación R se puede operar como A más B menos 3 más 3D, perdón, C más 3D, que está acá, es igual a 2K. ¿Ok? Entonces, pruebe que R es una relación de equivalencia. ¿Cómo sería eso? ¿Quién tiene alguna idea?
Probando Primero, que refleja, inversa y transitiva. O sea, refleja transitiva y simétrica. sí, eso Exacto. mismo. Entonces, ¿cómo haríamos la primera opción? Que sea refleja. Entonces, lo primero, voy a aumentar un poco el grosor del lápiz. Entonces, lo primero es demostrar que es refleja, ¿cierto? Entonces, para demostrar que refleja, tomamos un elemento A, A, B. ¿Qué conjunto tomamos? A, A, relacionado a A, ¿cierto? Ya, eso está mal. Porque fíjense que los elementos del conjunto tienen que ser reflejos acá. No es que estos valores de A sean reflejos entre sí. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es A, B, o mejor dicho, para escribirlo en un lenguaje mucho más formal, decimos que sea un conjunto A, B pertenecientes a Z cuadrado. Este conjunto tiene que ser reflejo entre sí. No solo los elementos de dentro del conjunto tienen que ser reflejos, ¿ya? Para que no se confundan en eso. Entonces, sea A, B perteneciente a Z2, entonces hay que demostrar que A, B relacionado con A, B se cumple, ¿cierto? Entonces, escribiendo el enunciado, me quedaría aquí A más B menos A más 3B es igual a 2K, ¿sí o no? Con K perteneciente a Z. ¿Eso es cierto, sí o no? Oye, una duda, el 3B salió por el 3D de arriba, ¿cierto? De la Claro, de fórmula. acá. Sale de acá. Exacto. Ya, gracias. Entonces acá, ¿qué tendríamos? Que el A menos A se elimina y que el B menos 3B quedaría como 2B. Y eso va a ser igual a 2K. O sea, se cumple tomando un K igual a menos B, ¿cierto? Entonces, con K igual a menos B. Entonces, tomando este valor de K, se cumple la relación definida. Por lo tanto, la relación R es refleja. El segundo punto, que es simétrica, ¿cierto? Entonces, para demostrar que es simétrica, ¿qué se hace? Medir Se afirma. No escuché nada. que lee la compañera que le iba a decir más formal y bonito. Primero como que se afirma que si A, B se relaciona con C, D, entonces C, D se tiene que relacionar con A, B, Exacto. bajo la congruencia módulo 2. Exacto. Entonces, definimos los conjuntos A, B perteneciente a Z2, ¿cierto? Y de hecho, puedo escribir los dos conjuntos de una sola línea. Sea A, B y C, D, no sé por qué está cada vez más recta esta cuestión, pertenecientes a Z2, ¿ya? Tal que A, B se relaciona con C, D y C, D
se relaciona, acá es unión, implica, me parece que es unir, A, B. ¿Ok? Un implica. Veamos, ¿ok? ¿Qué tenemos acá? Si A, B se relaciona con C, D, entonces se cumple esto que está acá arriba. ¿Ok? Entonces tenemos que A más B menos C más 3D va a ser igual a 2K. ¿Ok? Con K perteneciente a Z. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? ¿Cuál es la idea? ¿A qué quiero llegar yo? A que C más 3D menos A menos B es múltiplo también de 2. Entonces, perfecto. Entonces, puedo demostrar que C más D menos A menos más B más 3B es igual al 2 alfa. Un alfa cualquiera, ¿cierto? Alfa perteneciente a Z. Entonces, la idea es encontrar este alfa, ¿cierto? O mejor dicho, encontrar que acá sea 2 por algo. Eso es lo que hay que buscar. ¿Ya? No, no es menos 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fijemos acá que tenemos un C negativo y acá un C positivo. Multiplicamos por menos 1. Y acá tenemos un 3D. Y acá hay un D. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Sumar 2D, ¿cierto? O restar 2D. Y de hecho acá, podemos directamente sumar 2C. Entonces la idea en este tipo de ejercicios es construir a partir de nuestro enunciado inicial, que es esta primera línea, construir la sentencia buscada. ¿Ok? Entonces, de acá, coloquémosle 1, yo voy a llegar a la segunda línea. ¿Ok? Entonces, como tengo este menos C negativo y acá tengo un C positivo, lo que habría que hacer es 1, o multiplicar por menos 1, o sumar 2C. ¿Ok? Ambos casos deberíamos llegar al mismo resultado. Entonces, por facilidad, voy a multiplicar por menos 1. Voy a tomar 1 y lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Y eso qué me da? Menos B más C más 3D va a ser igual a 2 por menos K, ¿cierto? Fíjese ahora que ya tengo el menos A, el que aquí aparece, y tengo el menos B, que acá aparece, pero acá sale un 3B. Por lo tanto, yo voy a agregar a los dos lados un menos 2B. Entonces aquí se convierte este en un 3B. Y de igual manera, acá yo tengo un 3D positivo y acá tengo un D negativo, o sea, un D solamente positivo. Por lo tanto, voy a restar también un 2D. Entonces aquí me quedaría acá C más D, ¿cierto? Menos A más 3B va a ser igual. Como estos son múltiplos de 2, ambos, yo los puedo factorizar. Menos K, menos B, menos T. En otras palabras, esto se puede escribir como 2 elevado a alfa, ¿cierto? Con alfa igual a menos K, menos B, menos T. Por lo tanto, como de la primera relación que yo obtuve, que A más B menos 3 más 3D, pero menos C más 3D es igual a 2K, yo obtengo la relación simétrica. Por lo tanto, mi relación R es simétrica. ¿Se entiende? Me perdí. ¿En qué se perdió? La idea de demostrar la relación simétrica es que a partir de mi primer conjunto,
a partir de este elemento, ya, yo encuentre el segundo elemento. Por eso es que hay un implica acá. Entonces, mis datos de inicio, ¿cierto? Va a ser esta fórmula. A más B menos 3 más 3D es igual a 2K. Y a partir de ella, yo tengo que demostrar la relación C más D menos A más 3B igual a un 2 alfa. Encontrar ese alfa, encontrar que esto que está acá, a la derecha de la igualdad, sea múltiplo de 2. Por lo tanto, de esta hipótesis o de este valor base, yo lo opero como multiplicando por menos 1, sumando menos 2b, perdón, claro, sumando menos 2b menos 2d, yo obtengo la relación buscada, ¿ya? Que es la que está acá. C más D menos A más 3b, menos A más 3b. Y eso es igual a 2 por un valor alfa, que ese alfa sería menos K menos B menos D. ¿Ok? Como K, B y D son números enteros, entonces estos tres son números enteros. ¿Ok? Por lo tanto, de mi hipótesis inicial, yo llegué a lo que quería demostrar. Y como se cumple esto, decimos que la relación R es simétrica. ¿Ok? Ahora, me quería demostrar que es transitiva, ¿cierto? Y para demostrar que es transitiva, ¿cómo sería? Que si A, B se relaciona con C, D y C, D se relaciona con, no sé, E, F, entonces A, B se relaciona con E, F. Exacto, exacto. Entonces, de la misma manera que acá, nosotros damos nuestras dos hipótesis iniciales, que sería, voy a rayar acá, para que no se pierda nada. Tendríamos nuestra relación de que A, B se relaciona con C, D. Ya, esto es nuestra información base, nuestra información inicial. Y también nuestra información inicial de que C, D se relaciona, disculpen el lápiz, con un E, F. También nuestra información inicial. Entonces, a partir de estos antecedentes, yo tengo que demostrar que A, B se relaciona con E, F. ¿Ok? Por honor al espacio, lo voy a dejar como tarea para ustedes, ¿ya? Pero es igual. Esta va a ser mi hipótesis inicial y estos dos elementos son mi hipótesis inicial y yo necesito demostrar entonces una relación tal que a la derecha de la igualdad haya un número par y que cumpla con la forma que está acá establecida. ¿Ok? ¿Se entiende, cierto? Bien. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Veamos que aquí dice que muestre que la relación 0,0 de R unión 1,0 es una relación de equivalencia, es una clase de equivalencia, ¿ya? En función con R. Y esa unión es el conjunto Z2 y que la intersección de estos dos conjuntos es vacío. ¿Se entiende eso, no? ¿Alguien tiene ese enunciado? Es lo mismo que con el tema de la edad, es que no se relacionaban los de 25 con los de 18, una cosa así, ¿o no? Parecido, pero hay que demostrarlo. Voy a abrir un nuevo PDF para poder rayar bien. ¿Ya? Acá. Después cuando le suba la información va a estar todo dentro del mismo PDF. Entonces, acá la idea es demostrar, claro, un poco a lo que habíamos dicho parecido, pero con los conjuntos 0,0 y 1,0. Por lo tanto, hay que entender qué es esto que está acá. Y para entenderlo, ¿qué es lo que se hace?
se va a la definición de lo que es una clase de equivalencia. Si volvemos, fijémonos que dice que una relación de equivalencia a R es aquella que para cualquier elemento X se cumple la relación a R,X. ¿Ok? Esa es nuestra definición de clase de equivalencia. ¿Ok? Como R es reflejo, yo puedo operar tanto, perdón, es simétrico, yo puedo operar tanto R,A. Un segundo, voy a guardar este documento. Bueno, así. Yo puedo operar entonces X, operarlo con A, y eso en teoría tiene que ser equivalente a decir A operado con X, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es A? Sería esto que está acá. Cada uno de estos es A. Veamos entonces el primer caso, tomando la clase de equivalencia 0,0. Entonces, si yo opero mi conjunto X, ya en este caso sería A, B, la relaciono con 0,0, ¿qué tendría? ¿A cuánto es igual a eso? ¿A cuánto sería igual esto entonces? A más B igual a 2K. Exacto. Entonces sería A más B igual a 2K. ¿Y esto qué significa? Que más B es múltiplo de 2. Claro, o es par, ¿cierto? Es par. ¿Qué pasa con el siguiente caso? Cuando relaciono A, B a 1,0. ¿Qué me quedaría acá? Que A más B, ¿qué más? Menos C. Menos C, en este caso es 1. Menos 1 va a ser igual a 2K. ¿Y eso qué significa? Que A más B es igual a 2K más 1. ¿Y eso qué significa? Que es impar. Exacto. Por lo tanto, si yo... ¿Qué quiere decir esto? Relacionemos un poco. Dice que todos los elementos que se cumple la relación de A, B relacionado con 0,0, todos estos elementos, significa que son pares, que el conjunto A, B, la suma de ellos es par. ¿Se entiende? Entonces, para cualquier A, B relacionado con 0,0, significa que A más B es par. Eso es lo que está diciendo. A su vez, todos los conjuntos o todos los elementos A, B que se pueden relacionar con el 1,0 significa que la suma A más B es impar. Por lo tanto, yo genero dos clases de elementos, que son pares o son impares. ¿Ya? Dividí entonces mi relación de equivalencia, mi relación a dos grandes subgrupos, que es par o es impar. ¿Ok? ¿Se entiende? Por lo tanto, la unión de los subconjuntos, la unión de las clases, perdón, ¿qué me diría? Que 0,0, o sea, todos los elementos par unidos a 1,0, todos los elementos par es z cuadrado, ¿sí o no? Un sí. ¿Se entiende o no? La verdad yo no entendí por qué es en la parte primera en donde se relaciona A, B con 0,0, ¿por qué pusieron A más B igual 2K? ¿De dónde sale? De acá, de la expresión. En este caso, C vale 0 y D vale 0. Porque yo estoy tomando el A, B
relacionado a C, D, 0, 0. Entonces, estos elementos que están acá, va a ser 0 y va a ser 0. ¿Ok? Entonces, A más B es igual a 2K. De igual manera, cuando yo relaciono el C, D igual a 1,0, acá yo reemplazo el C, 1. Y el D, 0 se mantiene. Por lo tanto, me quedaría A más B menos 1 es igual a 2K. ¿Ahora sí? Sí, mucho mejor. Perfecto. Entonces, como el conjunto 0,0 relaciona a todos los números pares y el conjunto 1,0 relaciona a todos los números impares, sí tiene que esto existe la equivalencia de R2. ¿Ok? Es decir, estoy relacionando los números pares unión impares. En su contraparte, la intersección de estos dos elementos, estaríamos hablando que un número, para que no sea vacío, un número tiene que ser par y a su vez impar. Como eso no puede ser, entonces este conjunto es vacío. Entonces, vamos a escribirlo acá como 0,0 R se puede hacer con ambos. Si yo acá lo reemplazo con el segundo orden, es exactamente igual. Claro, habría que demostrar, sí, que por ejemplo 3b es equivalente a b, ¿ya? En módulo 2. Que es lógico, ¿cierto? Porque 3b menos b es igual a 2k, me queda 2b. Entonces, si uno hace esa demostración, uno puede hacerlo de la otra manera. Por eso es que lo prefería hacerlo inmediato de esta forma. Pero como la relación es simétrica, se puede hacer de ambas maneras, ¿ya? Pero ahí para que quede un poco más claro. Sí, sí, se puede hacer de las dos maneras y ustedes deben llegar a exactamente lo mismo. Solamente que con este de acá, tendré que explicar un paso más con relación a la congruencia. Pero se puede dejar como tarea para que ustedes también lo hagan. Pero sí, es exactamente lo mismo. Entonces acá, como R es par y 1,0 es impar, la relación 0,0 R interceptado a 1, R es vacío, ¿ya? Ya que obliga a que un elemento sea par e impar a su vez, ¿ok? ¿Quedó claro? Por eso fíjese también que es justamente lo que se estaba hablando, y de hecho esta es la definición también, de una unión disjunta, que los elementos en sí se pueden unir, pero su intersección son vacías, ¿ok? Ningún elemento es común entre sí. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces un pequeño problema 2, más un poco no he hecho la demostración de transitividad para hacerla de nuevo, la dejé como tarde. La dejé como tarea, perdón. Pero hay que demostrar que si yo tomo un elemento A, B, relacionado con C y D, ¿cierto? Y un elemento C, D, relacionado con E y F, entonces A y B se relacionan con E y F, ¿ya? Ahí hay que operarlo matemáticamente, pero en función del tiempo no lo podemos hacer hoy día, ¿ya? Pero si ustedes lo hacen y envían una foto para que yo se lo revise, no hay problema. Entonces, problema 2, igual, y de hecho acá yo dejé un pequeño desafío para que ustedes lo vean, sean R y S relaciones de equivalencia dentro del mismo conjunto A, ¿ok? Entonces, pruebe o refute las siguientes expresiones. Que la intersección de ambas relaciones de equivalencia es en sí una relación de equivalencia, y a su vez que la unión entre ambas relaciones de equivalencia es una relación de equivalencia, ¿ok? Hay que ver si uno de los dos es verdadero o no, ¿ok?
Antes de terminar, chicos, les voy a juntar por chat una pequeña encuesta para que ustedes la hagan, por favor. Dame un segundito. También Dime. se podría explicar un poco más a fondo el problema. Es que si yo lo leo y lo pienso como que ninguna de las dos se puede afirmar fácilmente porque si se evalúan como conjuntos separados, no necesariamente al juntarse o serían de equivalencia o algo así. Sí, lo vamos a hacer. Dame un segundito. Si no se me va a olvidar esta pequeña encuesta. Sí. Ya. Chicos, pues ya les envié una encuesta bastante breve para que ustedes la respondan después de la ayudantía. ¿Ya? Entonces, veamos este ejercicio. Tenemos que tener dos relaciones de equivalencia dentro del mismo conjunto A. Es decir, supongamos que tenemos el conjunto 1,1, el valor 2,2, el valor 3,3, el valor 1,2 y el valor 2,1. Este va a ser nuestra relación de equivalencia R. Y vamos a tener la relación de equivalencia S de igual manera, como 1,1, 2,2, 3,3, y acá vamos a tener 2,3 y 3,2. ¿Ok? Entonces, el conjunto A va a estar dado por los números 1, 2 y 3. ¿Ya? Fijémonos que R es una relación de equivalencia, ¿cierto? R se refleja porque el 1 está relacionado con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Es simétrica porque el elemento 1,2 está relacionado con el elemento 2,1, ¿cierto? Está la relación. Y es transitiva, ya que si tomo, por ejemplo, el elemento, claro, 1,2 y después tomo el elemento 2,1, existe la relación 1,1, que es la que está acá. ¿Ya? En cambio, S es exactamente lo mismo, ¿cierto? Refleja, perdón. Tenemos el 1,1, el 2,2 y el 3,3. Es simétrica porque está el 2,3 y el 3,2. Y es transitiva porque si yo tomo cualquier elemento, por ejemplo, el 3,3 y el 3,2, existe la relación 3,2, ¿cierto? O el 2,2, 2,3, existe la relación 2,3. Existe la transitividad entre sus elementos. ¿Se entiende, no? Entonces, quiere demostrar que la intersección de estos dos conjuntos es una relación de equivalencia. Veamos. Solución. Tenemos entonces que A se relaciona con la intersección de S y B, si solo si, por definición de intersección, A se relaciona con B y A se relaciona en S con B. Pero acá pusimos perdón, este es un I. Y A se relaciona en S con B, ¿sí o no? Por definición de intersección, ¿sí o no? Ya. Entonces, un segundo. Ahí sí. Entonces, me quiere mostrar uno que es refleja. Para demostrar que refleja, entonces, tengo que tomar un elemento A que pertenezca a R unión S, tal que A se relacione con S y A, ¿cierto? ¿Esto qué implicaría? A un sí solo sí, A se relaciona con A y A una relación de S en A. Como R y S son relaciones de equivalencia, entonces se cumple y se cumple. ¿Sí o no? Sí, y si es R interés, entonces los únicos elementos serían 1,1, 2,2 y 3,3. En este ejemplo, claro.
Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? La idea es que ustedes lo prueben para un conjunto en general. Yo puse este como uno bien sencillito. Segundo, veamos por ejemplo si es simétrica. Es decir, si yo tomo un elemento A, B que pertenece, a, ajá, ¿qué pasa? A, B, que pertenece a R intersección S, entonces yo tengo que demostrar que la relación AR S B implica B R intersección A, ¿cierto? Entonces esto es, si solo si, ¿sí o no? A se relaciona con B, implica que B se relaciona con A, y que A se relaciona en S con B, implica que B se relaciona en S con A. ¿Sí o no? De nuevo, como ambas son relaciones de equivalencia, entonces se cumple la primera, se cumple la segunda. Por lo tanto, como ambas son verdaderas, se cumple la relación simétrica. ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo un poco el problema? Perfecto. Y finalmente, la transitividad será, si yo tomo un elemento A, B, C, que pertenecen a R, intersección S, entonces, si A se relaciona con este nuevo conjunto, con B, y B se relaciona con este conjunto con C, entonces implica que A se relaciona con C. ¿Ok? Y esto también se puede mostrar como lo hicimos con los otros dos, perdón. Como A se relaciona con B y B se relaciona con C, ¿cierto? Entonces A se relaciona a C. En efecto, tenemos que, esto es en efecto, por si acaso. Tenemos que demostrar entonces que A se relaciona con B, que B se relaciona con C, implica que A se relaciona con C, y si A se relaciona en S con B y B se relaciona con S con C, implica que A, S, C. ¿Ok? Lo cual es cierto, ya que R es una relación de equivalencia y S es una relación de equivalencia. O sea, esto se cumple y esto se cumple. Por lo tanto, R unión S es transitiva. Por lo tanto, como se cumple 1, se cumple 2, se cumple 3, R intersección S es una relación de equivalencia. Se prueba. ¿Ya? Ahora para ustedes hay que ver si es que la unión es una relación de equivalencia, sí o no. ¿Ya? Hay como un pequeño desafío. ¿Quedó claro? ¿No nos podrías dejar la respuesta de sí o no del desafío para como que tener una La, base de la cual guiarnos? la respuesta es no, no se cumple. Ya, gracias. De hecho, lo pueden ver acá también. Con este mismo conjunto pueden ver que no se cumple. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomo el elemento 1,3, no tengo la relación 3,1. ¿Ya? Ahí lo dejo volando. Es que eso yo por lo menos no terminé de entender en la simétrica, que cuando se dividió porque era R interés,
que A se relaciona con B y B se relaciona Ujú. con A, llevado a eso, a los ejemplos numéricos, por ejemplo, no se tiene que un 3 se relaciona con un 1, algo así, si yo eligiera esos números. ¿Cómo se Porque no, aplicaría el ejemplo? porque no está dentro del conjunto R. ¿Ya? Por eso. No está la relación 1,3 en el conjunto ni R ni S. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, mira, este mismo ejemplo. Demostremos la transitividad. Yo tengo que el 1 se relaciona con el 2, ¿cierto? Y tengo a su vez que el 2 se relaciona con el 3. Pero tengo una relación 1,3. En el caso de la unión, ¿No? entonces no es transitiva. Como no es transitiva, no es una relación de equivalencia. Para este conjunto. ¿Se entiende, no? Sí, es que lo que me confunde es la simétrica llevada al ejemplo. La simétrica acá. Lo mismo. Yo tomo un par de elementos que están entre R y S. ¿Ya? En este caso, los elementos que están en intersección son estos tres de acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, sí o sí, yo tengo que tomar un elemento equivalente entre ellos. No puedo tomar, por ejemplo, el 1,2. Porque el 1,2 no está en el par de la intersección del R,S. Sí está en R, pero no está en S. A su vez, el 2,3 sí está en S, pero no está en R. Por lo tanto, dentro de este ejemplo numérico, la opción 1,2 no entraría en una relación simétrica para la intersección de los conjuntos R y S. Sí entraría para las relaciones separadas, para R y para S. ¿Quedó claro, no? El par, o sea, la A o la B sería un par ordenado o solo un número. El A, B es un par ordenado. Pueden tomar valores iguales como valores distintos. Si yo, por ejemplo, trabajase con la función R solamente, yo veo que es simétrica, porque los elementos A, se cumplen. Yo veo que se refleja. Yo veo que también que es simétrica, porque si tomo A, B, mejor dicho, tomo A igual a 1, B igual 2, yo tengo la simetría, ¿cierto? Y es transitiva, porque, por ejemplo, si yo tomo el par 1,1 y después tomo el par, no es mal ejemplo. Si yo tomo el 1,2 y después tomo el 2,1, yo tengo la relación 1,1. ¿Se entiende? Sí. La transitividad no implica que los números sean distintos, pueden ser números iguales también. Lo que está diciendo es que si yo tomo un mismo elemento o el elemento de llegada y tomo ese mismo elemento como de partida, la relación, lo que había dicho en un principio, si yo hago este camino, es lo mismo que yo hiciera este camino. Indiferente si A, B y C sean los tres iguales, si A y B sean iguales, C distintos, o si B y C sean distintos, perdón, iguales y A sea distinto. O sea, indiferente del trío que yo estoy tomando acá, la relación tiene que cumplirse. Por lo tanto, si yo tomo el A como 1, el B como 2 y el C como 1, aparece entonces acá la relación 1,1. ¿Ya? Esa es un poco la idea de la transitividad, más allá de las letras. Uno tiende a pensar que si veo tres letras distintas, son números distintos, pero de hecho las excepciones a la causa son justamente cuando uno de ellos son iguales. ¿Ya? Y en esos casos algunas veces se comete el error de eliminar, por ejemplo, C menos B, pasar dividiéndolo cuando ese conjunto sí existe y puede ser cero. Entonces estaríamos pasando una división por cero. ¿Ya? Entonces acá es más o menos igual. Yo puedo tomar los elementos A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1, y la transitividad AC, o sea, 1,1, está en el conjunto. Lo mismo con S, la transitividad 2, 3, 3, 2, o sea, 2, 2, si está en el conjunto. Y su simétrica también, 2, 2 y 3, 3.
¿Se entiende, no? Ahora sí entendí, muchas gracias. No es nada. Y de verdad, yo siempre pienso que hay algunas preguntas que no se hacen por temas, a veces uno piensa que es obvio o que se pueden, no sé cómo se puede decir, pero chicos, si tienen la más mínima pregunta, háganla. Hay estos temitas acá que parecen obvios, que se dicen, ah, sí, esto lo entiendo, pero al momento de hacer la prueba, quizás toman una consideración errónea, equívoca, ¿ya? Entonces, siempre estos casos son buenos analizarlos como más abstracto que numérico, ¿ya? Siempre es bueno apoyarse numéricamente, pero abstraerse del problema es bastante interesante, ¿ya? Y ponerse en todos los casos, ¿ok? Entonces, esta relación se les como desafío que demuestren, o mejor dicho, refuten. Yo ya di la transitividad, que es cómo se refuta esto, pero que ustedes lo hagan manualmente, ¿ok? Bueno, pasemos un poco entonces a inducción. Estamos en la hora. No sé si quieren terminar ahora o continuar un poco más. No, me faltó probar. Ya, sigamos entonces, el día es viernes, hasta las 7, ¿ya? O 6:30, hasta que terminen. Total, queda este ejercicio, este que es un poco más largo, se ve nomás, y este es un desafío para ustedes, ¿ok? Entonces, demostrar o probar que el número de diagonales en un polígono convexo, ¿saben lo que es un polígono convexo, cierto? No, un polígono convexo es todos los polígonos que están cerrados de esa manera. O en forma matemática, yo puedo tomar dos puntos cualquiera dentro del polígono y la línea recta que traza entre ellos siempre está dentro del polígono, ¿ya? Por ejemplo, este polígono no es convexo, porque si yo tomo un punto acá y un punto acá y trazo una línea, esta pasa por fuera del polígono, ¿ya? Es un polígono convexo. Entonces, piénsenlo un poco. Piensen un poco para ¿cómo lo harían? ¿Ya? ¿Cómo hay el problema? Los que quieren abandonar la sala, por favor, respondan la encuesta que envié. La voy a juntar nuevamente. Chuta. Para que las respondan, por favor, ya que su opinión es bastante importante para ustedes y para nosotros. A partir de lo que ustedes digan, son las actividades que nosotros hacemos. ¿Ya? Sí, esto es probar con inducción. Y esto un poco a lo que creo yo que el coordinador quiere apuntar, un ejercicio más interpretativo, más abstracto, que uno directamente numérico, por ejemplo, probar por inducción, que es divisible por 2, que tiene tal forma, ¿cierto? Esto directamente es mucho más complejo que hacerlo directamente con números. No hay que plantear que tienen que ser naturales mayores que 3. Exacto. Que como hablamos de polígono convexo, se asume que n es mayor que 3. ¿Ya? Ya el conjunto estaba definido en el enunciado. No tendría que ser estrictamente mayor porque con 3 queda 0. Entonces las diagonales de un triángulo, ¿cuántas son? 0. Ya, entonces mayor que 3. Mayor o igual que 3, perdón. Acá lo que está diciendo el problema es que, por Ah, ya, ejemplo, ya. Sí, sí, ya caché. Porque es convexo y está, el triángulo igual ya está cerrado. Ya, ya, ya. claro, claro. Ya, si yo tengo un triángulo, acá yo no puedo hacer diagonales, ya que sus diagonales en sí son los lados del triángulo. Por lo tanto, acá el número de diagonales es 0. En un cuadrado, solo puedo hacer 2 diagonales, ¿ya? Entonces, como n es 4, acá faltó colocar el n el número de cara, tenemos que 4 por 4 menos 3 es 1,
es 2, ¿cierto? Entonces acá me queda que el número es 2. Y acá en un polígono, perdón, en un pentágono, tenemos que las diagonales son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá tendríamos 5 por 5 menos 3, 2. Se cancela y me queda 5. ¿Se entiende? Entonces la idea es probar que esta fórmula es cierta por inducción. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el primer paso para demostrar por inducción? La base inductiva, n igual a 3. Exacto. Por eso que también hice un pequeño resumen. Si no se acuerdan, siempre el resumen. Ah, la inducción es esto. ¿Ya? Entonces, la base inductiva, el primer elemento, tengo que verificar si se cumple o no. En este caso, tengo que demostrar o verificar que se cumple para n sub 0, en este caso, n igual 3. Entonces, el número de diagonales para 3 va a ser igual a 3 por 3 menos 3 dividido 2. Y eso va a ser igual a 0, lo cual es cierto. ¿Sí o no? Uno no podría decir simplemente que es cierto, tendría que justificar que es porque el triángulo no presenta diagonales. De hecho, se hace así. Uno dice que como el triángulo, o derechamente, el triángulo, el número de diagonales de un triángulo es 0. ¿Ya? Por lo tanto, es cierto. Ah, ya. Primer punto. Segundo punto, nuestra hipótesis inductiva, ¿cierto? Que el número de diagonales es de un polígono de lado n, un polígono convexo de lado n, es n menos 3 dividido 2, ¿ok? Para todo n perteneciente a los naturales, tal que n sea mayor o igual que 3. Finalmente, por demostrar que el número de diagonales de un polígono convexo que tiene n más 1 lados es igual a n más 1, n menos 2 dividido 2. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo harían eso que está acá? Recuerden siempre que la idea de la inducción es trabajar con el espacio que ya nosotros tenemos como hipótesis. A partir de nuestra hipótesis, tenemos que, uno, o construir la hipótesis en el caso n más 1, ¿ya? Y ahí a través de ella operar, o a través de la hipótesis operarla para encontrar el caso n más 1, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, si yo tengo una igualdad de este tipo, yo sumo términos a partir de la hipótesis, o la opero derechamente, y yo encuentro la relación para n más 1, ¿ya? El otro caso es, si yo me construyo el caso n más 1, y a partir de ello, trato de encontrar la hipótesis, ¿ya? A partir de supuestos claros. Lo voy a hacer como ejemplo para que veamos. Y más adelante tengo un desafío que es muy similar a este. Supongamos un polígono de 6 lados. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo... Voy a cambiar el color. Un color verde. ¿Qué pasa si yo cierro acá? ¿Cómo me queda este polígono? ¿Cuántos lados tiene ese polígono?
tiene 5. Por lo tanto, yo pasé de un caso n más 1, pasé de este caso que era un n más 1, lo transformé a un caso n. ¿Se acuerdan de las torres de Hanói? ¿Cuál era la base inductiva para demostrar las torres de Hanói? Que, por ejemplo, para un caso 1.000.000, si yo sé cómo se demuestra para el caso 999.999, yo puedo mostrar el millón. Si yo tengo un caso 10, si yo sé cómo se muestra el 9, yo demuestro el 10. Si yo sé cómo se muestra el 9, o sea, el 8, demuestro el 9, y así sucesivamente, hasta llegar a un caso base. Por ejemplo, el 3. Acá es lo mismo. Yo tengo un caso base, que es el n, que es mi hipótesis inductiva, y a partir de este, yo trato de llegar al n más 1. Por lo tanto, acá está mi hipótesis inductiva. Vamos a venir aquí. En efecto, tenemos que este polígono, ¿cierto? Un polígono de n lados, tiene ese número de diagonales. ¿Sí o no? Yo construí el polígono de n más 1, lo construí en un polígono de n lados. Y este polígono de n lados tiene n menos 3 dividido 2 diagonales. Ahora, para construir esta diagonal, o mejor dicho, para cerrar el polígono, yo lo que hice, dibujé una diagonal, ¿cierto? O sea, le agregué una diagonal más. Y este vértice que está afuera, que se va a incluir en cada uno de los elementos, ¿cuántas diagonales puede generar? ¿Quién me dice por chat? ¿Alguien? 3, 1, 2, 3. Exacto. Pero este es para el caso de 6 lados, cuando n es igual, perdón, cuando n más 1 es igual a 6, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando es un n cualquiera? ¿Cuántos lados generaría? Si yo tengo un polígono de lado n más 1, ¿ya? Un vértice, ¿cuántas diagonales puede tocar? Menos 1, menos 2. Porque es el n, el número total, ¿cierto? Menos el de acá, todo lo demás si puede. ¿Se entiende? Es menos 1 para este caso, pero nosotros estamos incorporando acá en el caso n. Este vértice, para un polígono de n lados, puede tocar 1, 2, 3, menos 2. ¿Se entiende, no? ¿Por qué menos 2? Porque de los n lados, los lados contiguos no los puede tocar. Y como los lados contiguos son 2, ahí están los menos 2 lados. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuánto vale esto? Tenemos que el número de diagonales, chuta, acá me quedo horrible, está escrito, el número de diagonales de un polígono de n más un lado va a ser igual a los n menos 3 dividido 2, ¿cierto? Más la diagonal extra que dibujé, más los n menos 2 diagonales que toca este vértice. Entonces, ¿cuánto me da eso? Si yo lo sumo acá, me quedaría... ¿cuánto sería eso? N cuadrado menos 3n, ¿cierto? Operando el paréntesis, más 2, más 2n, menos 4. Chuta. Y esto va a ser dividido 2.
¿Y esto cuánto es igual? Me quedaría n cuadrado, menos 3 más 2n sería menos n, y acá sería menos 2, dividido 2. ¿Y esta factorizando cómo quedaría? Tendríamos un n acá, un n acá, dividido 2, ¿cierto? Y acá menos 1 y 1 sería entonces más 1 y menos 2. O sea, fíjense acá nuestra hipótesis inductiva, o sea, mejor dicho, nuestro valor a demostrar, y fíjense a lo que llegamos. Por lo tanto, la fórmula es correcta. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿Interesante el problema? Se podría partir de la tesis. La tesis esta, ¿cierto? O acá. A partir de esto sería exactamente igual, solamente que en vez de incorporar una línea extra, tú incorporarías dos líneas extras, que serían estas. Yo genero, perdón, voy a generar acá mi polígono de n lados, ¿ya? Supongamos que sea 6, y yo voy a generar entonces un nuevo vértice. Chuta, me quedó bien feo. Pero acá voy a generar, de este vértice, voy a generar acá un nuevo vértice más pequeño, ¿ok? Entonces sería exactamente lo mismo. Tengo el n, acá generé entonces mis nuevos elementos y esta nueva diagonal que estoy incorporando. ¿Se entiende? Entonces sería exactamente lo mismo en cuanto a formulación. ¿Ya? Bueno, acá entonces les voy a dejar dos problemas que son bastante interesantes. De hecho, este lo vamos a leer después. Y este, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Ya. Ahora sí, apagué la cámara, entonces apagué la grabación. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Entonces expliqué un poco los ejercicios para que ustedes lo hagan, idealmente háganlo. Cuento que son bastante buenos para que, para que lo vean. El primero, entonces, es demostrar que para un espacio plano cualquiera, ¿ya? Un espacio plano, supongamos que tengamos un espacio plano, ¿ya? Todo este es mi espacio plano, y tengo n líneas coplanares. ¿Qué significa que es coplanar? Es que están dentro del mismo plano, ¿ya? En una posición cualquiera, tales que tres o más líneas no se intercepten, o sea, las tres líneas no choquen en el mismo punto. Ya creo que esa no es la palabra correcta, pero que no choquen en el mismo punto. ¿Ok? Entonces, dividen el plano en estas fórmulas, regiones. Expliquemos. Para n igual a 1, o sea, para una línea, tenemos que, en este caso, voy a escribirlo con, a ver qué color se puede ver, con morado. Tenemos esa línea, el plano en cuántas veces lo divide, en 1, ¿cierto? Y en 2 veces. Entonces, para n igual a 1 tenemos que 1 por 1, 1 medio por 1,
1 más 1 más 1. Y eso es igual a 2, 1, me quedaría en 2. O sea, estas dos regiones. Si yo considero entonces para n igual 2, o sea, agrego una segunda línea, ¿cuántos planos tendría? ¿Cuánto hay acá? Si yo considero una segunda línea, 4. Bien, tendríamos 4 planos. Entonces tendríamos 3 y 4. Veamos, un medio de 2 más 1, más 1, ¿cierto? Se cancelan, me quedaría 3 más 1, 4. ¿Perfecto? Para n igual 3, ¿cuántos planos tendríamos? ¿Quién lo ve? Que no pase por acá, ya que no pase por el punto intermedio, que pase por cualquier otro lado, ya sea por acá, etc. Ahí, por ejemplo. ¿Cuántos planos tendríamos? Tendremos 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, ¿sí o no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa con la fórmula? 2, 2, 3, 2, 3 más 1, 4, más 1. ¿Y eso cuánto me da? 2, 2 dividido 4, perdón, 4 dividido en 2, 2, por 3, 1, 6, 7. ¿Cierto? Se cumple la fórmula. Entonces la idea es demostrar que si yo coloco infinitas líneas, que acá hay una definición que yo no coloqué, que se llama líneas generales. Pero ahí lo voy a arreglar el problema. Que, por ejemplo, si yo corto acá, que si yo corto acá, por ejemplo, y acá tengo ese plano chiquitito, si yo corto acá, indiferente de cómo yo corte, la fórmula o la cantidad de planos que se me generan está dado por esta fórmula. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del ejercicio. ¿Ok? Para que lo desarrollen. Y finalmente este, que es un ejercicio ya de tipo olimpiada, para alguien que le guste, bastante sencillo, y se lo resumo. Hay una isla donde las reglas son las siguientes: que cada persona tiene su propia casa, que cada habitante no puede hablar con otras personas, que los habitantes tienen que comunicarse entre sí, o sea, tienen que verse entre todos, y que están prohibidos los espejos. ¿Ya? Esto más que nada para que no se puedan ver a sí mismos. Entonces, estas reglas en resumen es que nadie se puede hablar con nadie y que todos se tienen que ver sí o sí. Y que nadie se puede ver a sí mismo. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Entonces, un día, el rey de esta isla avisa que ha llegado un peligroso virus a esta isla, donde la cara la transforma en un tono azulado. ¿Ya? Entonces, como la gente no se puede ver, ellos no saben que tienen la cara azul, pero los demás habitantes sí lo saben. ¿Ya? Entonces, indica que en todas las noches las personas que están contagiadas tienen que abandonar la isla sin que nadie se entere. Entonces, eso es un poco lo que apunta el primer punto. ¿Ya? Que cada habitante tiene su propia casa, por lo tanto no puede saber quién abandonó la isla. ¿Ya? Hasta el día siguiente, cuando se cumple la tercera regla, que todos tienen que verse. ¿Se entiende un poco la situación o no? Entonces, durante el día, todos se ven con todos saben que están bien, todos saben que está perfecto. Pasa la noche, nadie sabe nada, y al día siguiente vuelve toda la normalidad. ¿Ya? De nuevo, todos se pueden ver, etc. Entonces, al día siguiente del aviso, nadie abandona la isla. ¿Ya? Siendo que hay gente contagiada. Al subsiguiente, nadie abandona la isla. Hasta que el día 30, toda la gente que estaba contagiada, que tenía su cara azul, desapareció, abandonó la isla. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas contagiadas habían en la isla? ¿Ya? Es un poquito el problema.
Lo explico de nuevo. Una persona contagiada, la única forma de saber que está contagiada, mejor dicho, ¿cómo una persona contagiada puede saber que está contagiada ella misma? Si no se puede ver y si nadie le puede decir. ¿Ya? Eso es un poco la idea del problema. Y esto se demuestra con inducción matemática. ¿Ok? Entonces, como pista, la idea es que demuestren que como una persona que no está contagiada, o sea, que está contagiada, que no puede hablar con nadie y que no se puede ver a sí mismo, sabe que está contagiada. ¿Ya? Pensando también que todas las personas tienen razonamiento lógico, o sea, todas las personas saben tomar decisiones, y que todas las personas se ven a sí mismas, ¿ok? Para que lo piensen. ¿Dudas, consultas? Perfecto. Entonces, chicos, lo dejamos hasta acá la tutoría. Ojalá le haya servido, hayan aprendido harto. Por favor, respondan la encuesta. No jueguen así conmigo. Nadie va a saber sus datos. No tenemos ese acceso a esa información. ¿Ya? Para que lo hagan. Así que eso. ¿Ok, chicos? A pesar que ponen nombre completo, correo, nosotros no sabemos la información de ustedes porque está descifrado esto de los formularios de cobre. Así que eso, chicos, cualquier duda, consulta, queja, problema, etcétera, por favor háganlo saber, ¿ya? Es la única forma que nosotros tenemos de ayudarlos. Eso, si necesitan alguna otra información general, algo en específico, por favor, tienen los medios de comunicación, está nuestro correo, está nuestras redes sociales, así que acérquense a ella libremente. Y eso, que les vaya bien en su estudio, no aflojen. ¿Ya? Eso, chao, chao.